Y pasando a otro tema, el empleo y la compensación son un peldaño hacia la igualdad de género, situación que en México avanza lento, pero al final del día avanza. La mujer representa 38% de la población económicamente activa, duplicando su participación en los últimos 20 años. Pero, ¿qué nos dice la historia? ¿Qué ha pasado y hacia dónde vamos? Para hablar de este tema nos acompaña Arlene Muñoz, nuestra colaboradora en temas de mujeres empresarias. ¿Cómo estás, Arlene? Muy bien, muy buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué nos platicas sobre este tema de la equidad? Pues mira, la equidad se puede medir en diferentes aspectos, pero uno de los más importantes es justamente el avance laboral que existe en las mujeres. Hay temas muy interesantes y de los cuales creo que uno que es la base es la discriminación laboral, es decir, en cuanto a salarios. ¿Por qué? Porque hay un dato muy interesante que revela que la mujer gana menos que el hombre, en diferentes aspectos y en diferentes rubros. Por ejemplo, en educación y en servicios personales, la mujer percibe 5% menos que los hombres. Ese es un dato interesante porque pues, no es justo, ¿no? Es una cuestión justamente de igualdad. De equidad. Exactamente. Es un principio de equidad. En el sector público y privado, la diferencia va en un índice más o menos de 14%. Y a niveles de la industria hasta de 30% menos, Darío. Eso es una cuestión grave. Es una cuestión grave que dejó o pasó por alto este ajuste que se le hizo a la Ley Federal del Trabajo, o lo contempló, porque se habló mucho de la equidad de género, de poner ahora sí que el suelo parejo. Es un tema que no se toca per se porque es un tema espinoso. Sin embargo, se considera que sí en esta administración y a raíz de esta reforma va a haber una mejoría en esos aspectos. Pero fíjate que hay otra cuestión. A niveles directivos, a niveles mucho más altos de CEOs y directoras, esta diferencia es de 10%. Siempre que haya una CEO mujer o un CEO hombre, la mujer se ha comprobado que gana hasta 10% menos. O sea que afecta a todos los estratos y en todos los niveles. Es una cuestión cultural sobre todo, ¿no? Exactamente. Es una cuestión sociocultural. Que impera en todo el mundo. En todo el mundo. Y eso es tristísimo, porque no solamente hablamos de México. Estos datos específicamente sí corresponden a nuestro país, pero en general estamos hablando de que se gana menos que en los hombres. Es grave. Y la carga de trabajo, el monto, digamos, de la responsabilidad, pues viene siendo el mismo. Exacto. O hasta más, porque acuérdate que las mujeres cumplen con su rol de a madre, nivel, exactamente, personal y de familia, esposa, claro. Exactamente, más aparte el rol en su trabajo. Y en la casa además tienen toda la administración, son las tomadoras de decisión. Hoy por hoy se comprueba que la mayoría de las mujeres es quien toma las decisiones en todos los sentidos dentro de la casa. ¿Qué nos dices? Que sí, definitivamente, por supuesto que toman la mayor parte de las decisiones. Entonces tenemos una población, somos el 51% en las mujeres en México, de la población general. El 38%, como lo decías hace un momento, corresponde a la población económicamente activa. Pero de este 38% estamos hablando de que estos salarios afectan y que ha habido además a lo largo de la historia diferentes crecimientos. Por ejemplo, te lo pongo y esto es muy interesante. En los años 80 hubo un crecimiento de mujeres que se incorporaron al nivel laboral importante de hasta 15 puntos porcentuales, lo cual significó que pasaron del 17 al 32%. Después, la siguiente década, que ocupa más o menos entre 1995 y 2005, subieron únicamente 4%. Pero del 2005 a la fecha, solamente un punto porcentual se ha incorporado. ¿A qué se debe? Pues es justamente a que no hay buena flexibilidad, que esto sí se toma en la reforma laboral, de horarios, no hay las expectativas que ellas cumplen. Se les cierran las oportunidades, se les cierran, digamos, las puertas de entrada. Y los sueldos al final del día no son lo que ellas esperan. El problema de esto es que es gente que no está incorporada, por ejemplo, no tiene acceso a pensiones. Entonces, ¿qué va a pasar cuando estas mujeres se hagan mayores y no tengan pensión? Aunque estén económicamente activas en esta época. Te tocas un tema importante, relevante, porque poco se habla de la mujer en el sector pensionario. Exacto. En la seguridad social. Exactamente.
y hay muchas autoempleadoras, como los regímenes de trabajo, los esquemas laborales no corresponden a sus necesidades personales, deciden ser autoempleadoras, son más emprendedoras, tienen más negocios, muchas cosas que hacen. El problema es que al final del día no tienen una pensión y no están incorporadas a la formalidad de la seguridad social. Finalmente, Arlene, ¿hacia dónde vamos como país en este tema? Porque estamos, pues ahora sí que remando a contracorriente y con una tendencia mundial. Exacto. Pues vamos a que necesitamos que el Estado fomente y haga que los horarios sean más flexibles y haya mucha más participación de las mujeres dentro de esta economía formal para que podamos avanzar. Pues Arlene Muñoz, como siempre, muchas gracias por tu colaboración.